Hola chicos, ¿qué tal? Buena noche. Eh, Bienvenidos a otra nueva semana. Esta semana comenzamos un nuevo bloque y empezaremos a ver algunos temas más. Hablaremos acerca de los enlaces químicos, la estructura de Lewis, la ley del octeto, los tipos de enlaces y algunas otras cosas. Durante esta presentación veremos específicamente tres de los puntos más importantes que nos permitirán entender qué es lo que viene más adelante. Dentro de estos están los enlaces químicos, la ley del octeto y la estructura de Lewis. Y bueno, vamos a comenzar a ver qué nos dice esta presentación. Vamos a comenzar con la ley del octeto, muchachos, o principio del octeto, como también se le llama en algunos casos. La ley del octeto nos dice que todo átomo va a buscar una estabilidad, ¿sí? Los átomos siempre buscan estar de una forma más estables. En ocasiones, en su forma natural, no se encuentran en la manera más estable posible. Entonces, generalmente, la estabilidad la logran al completar 8 enlaces generalmente. Esto se logra por medio de los electrones de valencia que ellos tienen. Recordemos que los electrones de valencia de los átomos son aquellos electrones que van a tener la capacidad de compartirse o cederse al momento que se unen a otros átomos o a otros elementos. Entonces, la ley del octeto especifica que un átomo en específico va a tratar de buscar siempre esta cantidad de enlaces para llegar a un punto de equilibrio o un punto de estabilidad mayor. Bien, los átomos hasta el momento, hasta ahora, nosotros sabemos que tienen 7 niveles de energía distintos o 7 niveles máximos como energía. No todos tienen esta cantidad de orbitales o de niveles energéticos. Pueden tener menos generalmente, pero máximo pueden tener 7. Recordemos que todos los electrones se van a ubicar o se van a distribuir durante estas órbitas o durante estos niveles. Sin embargo, solamente los electrones que se encuentren en la última capa son considerados como electrones de valencia. Son aquellos que van a tener la capacidad de formar enlaces con otros. Entonces, para que un electrón complete su octeto debe tener su último nivel de energía completito. Por consiguiente, los demás también tienen que estar completos, o sea, cualquier otro con el que se haya juntado. En síntesis, para completar el octeto, un átomo debe tener completos todos los niveles de energía. Existen algunos átomos en la tabla periódica que son los últimos que están hasta el final, hasta la parte derecha, cuando nosotros vemos a la tabla periódica de frente, que tienen ya completo su último nivel de energía. De hecho, son todos los gases nobles. Ellos no pueden formar enlaces con ningún otro. De hecho, nos dice acá, los gases nobles tienen completo su octeto ya por naturaleza desde un principio. El grupo 8A, que es la última columna de la derecha, es donde se encuentran estos elementos. Voy a mover un poco esto para acá. Recuerden, el número de valencia o número de oxidación va a ser el número de electrones de valencia que tiene completados el átomo. Por ejemplo, si trabaja con un número menos 2 o 2 negativo, quiere decir que tiene dos electrones libres en su último nivel, con los cuales puede formar enlaces o los cuales tiene disponibles para llevar a cabo un enlace con otro átomo. Entonces es muy importante conocer esto. Recordemos que los electrones de valencia van a ser aquellos que importan muchísimo al momento de que un elemento realice un enlace. Esta que nosotros vemos acá es una estructura de Lewis. Específicamente esto es CO2 o dióxido de carbono. La estructura de Lewis nos marca puntos o líneas que nos delimitan los enlaces que está realizando un átomo con otro. Se especifican muy claramente con el símbolo químico y con puntos o con líneas. Ahorita vamos a ver eso de la estructura de Lewis. Miren, acá está. La estructura de Lewis, también llamada diagrama de puntos, es un modelo que representa de forma gráfica los pares de electrones de enlaces que tienen los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios, o sea, libres, que pudieran llegar a quedar por ahí en algún elemento. Las estructuras de Lewis muestran diferentes átomos de una determinada molécula usando su símbolo químico. Como vimos hace ratito, tenemos un O un oxígeno unido a una C o un carbono. Entonces, casi siempre se van a representar con su símbolo químico y unido a esto puntos o líneas que nos van a estar representando a los enlaces. En ocasiones, para representar cada enlace se utilizan pares de puntos en vez de líneas. No siempre. Los electrones desapartados, o sea, los que no van a participar en los enlaces, se representan mediante una línea o con pares de puntos en ocasiones y se colocan alrededor de los átomos a los que pertenecen.
Este método generalmente se utiliza para entender o conocer cómo es que se están uniendo un átomo a otro dentro de una molécula y si tienen la capacidad de formar más enlaces o si ya se encuentra de manera estable. El modelo fue propuesto por Gilbert Lewis, quien lo introdujo por primera vez en 1916 en su artículo La molécula y el átomo. Acá nosotros tenemos unos ejemplos de cómo es la estructura de Lewis. Vemos, por ejemplo, el hidrógeno, el carbono, una molécula ya específica de agua, el etileno y el acetileno. En el hidrógeno, como todos sabemos, nada más tiene un electroncito por ahí para compartir, el carbono tiene 4, y en la parte de abajo nosotros ya vemos al agua. En ese caso nosotros vemos al oxígeno unido a los hidrógenos y nos damos cuenta de que el hidrógeno y el oxígeno tienen ahí un par junto, dos puntitos que están formando enlaces. De hecho, si lo vemos en la columna de allá, eh, donde ya tenemos líneas, nos están marcando los enlaces y los otros dos puntitos que se encuentran arriba y abajo del oxígeno representan a los electrones que han quedado libres. Esos pares no están formando ningún tipo de enlace. En el etileno y en el acetileno nosotros tenemos diferentes enlaces en los cuales pueden ser dobles o triples. Y vamos a culminar con lo que deberíamos haber empezado quizá, los enlaces químicos. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que son? Bien, un enlace químico va a ser el responsable de la interacción atractiva entre átomos y entre moléculas. O sea, va a ser aquello que va a mantener unido junto a un átomo. Son unas especies de fuerzas, muchachos. Confiere estabilidad a los compuestos químicos diatómicos o poliatómicos. Recuerden, siempre un átomo va a buscar la estabilidad al momento de que esté en la naturaleza. Por eso es que, por ejemplo, nosotros no encontramos al oxígeno de forma solita o de forma individual. Casi siempre encontramos al oxígeno molecular, un O2, o sea, un oxígeno unido a otro oxígeno al menos, para poder tener un poquito más de estabilidad. Prácticamente nunca encontramos elementos solos. La explicación de estas fuerzas atractivas es un área compleja que está descrita por leyes de química cuántica. De hecho, sí es algo bastante complejo. Al momento de que nosotros hablamos de enlaces, ya nada más conocemos los tipos de enlaces que se forman y cómo es que estos interactúan entre sí. Pero la raíz, el principio de todo esto tiene que ver con química cuántica. Y los señores que se dedicaron a investigar esta parte realmente le metieron mucho tiempo a investigar cómo es que funcionaba esto. Bien, sin embargo, en la práctica los químicos suelen apoyarse de la fisicoquímica y descripciones cualitativas que son menos rigurosas que la química cuántica muchas veces, pero mucho más sencillas en la descripción de lo que es un enlace químico. Recuerden, los enlaces químicos se facilitan mucho al conocer la valencia de cada uno de los elementos. En general, un enlace químico fuerte está asociado a una compartición o transferencia de electrones entre los átomos que participan. En ocasiones, vamos a verlo la próxima semana, en ocasiones un átomo puede literalmente ceder, puede donar un electrón, y en otros tipos de enlaces los electrones no se van ni para un lado ni para otro, más bien andan compartiéndose ahí al momento de que una nueva órbita se genera cuando los dos elementos se han juntado. Las moléculas, cristales, gases o demás elementos diatómicos, que son la mayor parte de los que se encuentran en un ambiente físico que nos rodean, están unidos por este tipo de fuerzas, este tipo de enlaces. Y estos enlaces, perdón muchachos, van a determinar las características tanto físicas como químicas que va a tener la materia formada. Recuerden, en un proceso físico, en un fenómeno físico, la estructura química no va a cambiar, pero en un proceso químico o en un fenómeno químico sí. Y al momento de que nosotros tenemos un enlace, hay una interacción química. Y como la materia ha cambiado, esta va a adquirir nuevas propiedades, tanto físicas como químicas. Dejamos de tener no sé, a la sustancia A y a la sustancia B cuando se unen y se forma una nueva sustancia que ya no es ni A ni B, sino C. Bien, bueno, hay que tener en cuenta que las cargas opuestas se atraen. Eso es muy real. Recordemos cuando les platiqué acerca de la tabla periódica o de esta aplicación que ustedes podían tener en sus celulares, que ahí vienen todas las características de los elementos. Y muchas veces, lo hablaremos también más adelante o en la próxima clase, tenemos tipos de enlaces que se dan entre elementos con cargas positivas y elementos con cargas negativas. Estos generalmente tienden a atraerse de forma muy fácil, se llaman enlaces iónicos y los vamos a platicar la próxima semana. Recuerden, la situación de mayor estabilidad casi siempre es la que se busca en un elemento. De hecho, en ocasiones tienen o tienden a formar los elementos ciertos enlaces, pero
solamente hasta que llega un elemento con el cual tienen una mayor afinidad. Esta mayor afinidad hace que muchas veces ciertos enlaces se rompan para generar nuevos que son mucho más estables. Ok, todo esto va relacionado con la ley del octeto, muchachos, con las fuerzas que hay, con la estructura de Lewis también. Entonces, recuerden esa parte. Eh, las estructuras que coinciden con los gases nobles, que son lo que se trata de generar, recuerden, estabilidad, son principalmente aquellos átomos que van a estar unidos y generando sus 8 enlaces para que tengan una muy buena estabilidad. Los elementos, estos electrones hacen que los núcleos se atraigan mutuamente. De hecho, cuando hablamos de las propiedades de la tabla periódica, si no mal recuerdo, mencionamos a la electronegatividad. Esta electronegatividad, recuerden la definición, va a ser la capacidad de un átomo de atraer electrones hacia sí mismo, ¿no? Entonces, la electronegatividad viene de la mano con esto de los enlaces. Al momento de que un átomo es más electronegativo que otro, tiende a acercarlo y a atraerlo hacia él. Es una especie de fuerza que generan. Y bueno, esto a grandes rasgos es lo que tenemos o conocemos acerca de los enlaces químicos. Esta que ustedes ven acá es una representación de cómo los enlaces se forman. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos círculos de color rojo y círculos de color azul. Ambos están unidos por puentes o pequeñas líneas. Esas líneas representan precisamente a los enlaces químicos. La próxima semana hablaremos acerca de enlaces covalentes, enlaces iónicos, enlaces metálicos, y dentro de los enlaces covalentes platicaremos un poco acerca de los enlaces polares y acerca de los enlaces no polares. Entonces, échenle muchas ganas, nos vemos la próxima semana, chicos. Espero que esto les ayude a entender los temas que vienen, y como siempre quedo a sus órdenes para cualquier duda, situación o cosa que quieran platicar acá, ¿no? Nos vemos la próxima semana, chicos. Buenas noches, días o tardes, depende a qué hora nos veamos. Chao.